En Israel, cambio de primer ministro y de gobierno. Tras 12 años consecutivos, el conservador Benjamin Netanyahu sale del poder y se cierra un ciclo. Este domingo en la Knesset, el parlamento israelí de 120 escaños, 8 partidos se pusieron de acuerdo para sumar una mayoría alternativa a Netanyahu y escoger como primer ministro al ultranacionalista Naftali Bennett. Bennett gobernará durante la mitad de la legislatura y luego cederá el gobierno al centrista Yair Lapid. El frágil acuerdo de formaciones tan diversas tiene como eje fundamental terminar con el gobierno de Netanyahu y la parálisis que ha afectado la vida política del país en los últimos 2 años. Netanyahu, pero, seguirá siendo jefe del partido derechista Likud y ahora pasará a ser líder de la oposición. El hoy ya ex primer ministro deberá enfrentar también diversos procesos judiciales en su contra acusado de fraude y soborno. ¿Cuán estable es la nueva coalición de partidos que sustenta al nuevo gobierno? ¿Qué puede cambiar en el conflicto palestino-israelí? Gabriel Ventasgal es periodista israelí y experto en Oriente Medio. Y lo saludamos hoy desde Jerusalén. Gabriel, gracias por tu tiempo. Bienvenido al programa otra vez. Buenas noches. Un placer. Bueno, cuéntanos, se han puesto de acuerdo y el objetivo ya se ha cumplido, que era sacar a Netanyahu del poder. Ahora viene lo difícil, que es gobernar. ¿Van a poder gobernar ese grupo tan heterogéneo de partidos? Lo que intuimos es que ante la primer crisis seria que sufra este país, y nosotros sabemos que las crisis serias son habituales, puede ser que todo ese pegamento que une esta coalición, que se llama el pegamento Somos anti-Netanyahu, se desvanezca, a menos que el temor a que Netanyahu regrese sea suficiente como para mantenerlos unidos. Los une un anti-algo y no un pro-algo. ¿Cuál es su agenda de gobierno? ¿Qué defienden? Mira, para poder explicarte esto y no volver loca a tu audiencia, digamos que en el continente americano, en general, las personas votan por una línea imaginaria. O sea, si usted quiere que el partido sea un partido que intervenga poco la economía y que deje que el mercado actúe libremente, usted va a votar por un partido más de derecha económica. Y si usted quiere mucha más intervención del Estado y que el Estado intervenga para que haya justicia social, entonces va a votar un partido más de izquierda. Eso en América Latina tenemos ese tipo de diferencia. En España se votan por dos discusiones diferentes, izquierda y derecha económica, y también Madrid o España unida frente a autonomías. Eso significa que cuando hay dos temas de discusión, hay más partidos políticos, y además se impulsa un sistema parlamentario. En Israel, señoras y señores, votamos y discutimos por 5 temas. Discuten los judíos europeos frente a los judíos de origen árabe. Discuten los árabes, que son el 20% de la población, frente a los judíos, que son el 80%. Religiosos frente a laicos. Derecha, izquierda económica y halcones y palomas, o sea, derecha, izquierda política. Siendo así, se eligen más o menos, se postulan 30 a 35 partidos políticos y entran al Parlamento 15. Es muy difícil armar coaliciones con una sociedad tan fragmentada como la que acabamos de decir. Lo que es milagroso es que se juntaron partidos de extrema derecha, partidos de centro, partidos de izquierda y partidos árabes, todos juntos, como bien has dicho, 8 partidos en contra de Benjamin Netanyahu. ¿Por qué genera tanto rechazo Netanyahu? Porque es un líder en palabras mayores, o sea, posee mucho carisma y mucho conocimiento acumulado. Y no en vano tiene 180 de IQ. O sea, es un tipo muy preparado, que tiene mucho carisma, pero que logra y que ha logrado que lo amen o que lo odien. O sea, produce una brecha parecida a la que produce, por ejemplo, Cristina en Argentina, Cristina Kirchner, o que incluso ha provocado el presidente anterior de Estados Unidos. Esa brecha la vemos en la figura de Benjamin Netanyahu. Tiene amantes totales y fieles que lo consideran como si fuese un rey y detractores. El problema que él lo que ha logrado es que parte de la derecha, que es su aliada natural, se ponga en contra de él porque se sienten traicionados. A muchos de ellos eran asistentes personales de él y se sintió traicionados y salieron de la cercanía de su partido. Lo entendemos. Danos unos ejemplos de qué es lo que
ha hecho Netanyahu o ha dicho para los que le odian y qué es lo que ha hecho o dicho Netanyahu para los que le consideran un rey, en tus palabras? Vamos a empezar por lo positivo. Él dijo que si Israel era fuerte económicamente y militarmente, los países árabes de alrededor iban a acercarse por propia iniciativa a firmar acuerdos de paz con Israel sin exigir renunciamientos en el frente palestino. Y tenía razón. Israel firmó acuerdos con muchos países árabes, obra de la forma de pensar de Netanyahu. Eso por un lado. Ahora te digo lo contrario. Cuando tú le dices a un partido de coalición y firmas un documento de alianza de gobierno y prometes que a los 2 años vas a abandonar tu cargo y lo primero que haces es faltarle la palabra y no cumplir y adelantar las elecciones para no ejecutar esa rotación que prometiste, entonces los partidos alrededor tuyo, ¿qué piensan de ti? Que tu palabra no vale nada. Ahí tienes un ejemplo de cómo logras que todo el mundo te odie. Benjamin Netanyahu y Israel siempre han sido un socio estrechísimo de Estados Unidos, o Estados Unidos ha sido un socio estrechísimo de Israel, esté al frente de la posición de primer ministro, esté quien esté. El hecho de que Netanyahu haya conseguido alejarse, digo conseguido porque históricamente no había sido así, pero haya conseguido marcar distancias, alejarse, enemistarse, por ejemplo, con la administración Biden, con quien sabemos no han tenido una relación estrecha, tampoco la tuvo con Obama. ¿Eso ha contribuido de alguna manera a su inestabilidad política? Mira, la verdad es que menos, porque es verdad, Israel siempre fue un tema bipartidario en Estados Unidos. Ambos partidos apoyaban a Israel. Lo que ha ocurrido desde la época esencialmente de Obama es que Netanyahu ha posicionado al Estado de Israel muy pro-republicano. Pero eso no ha sido obra solamente de Netanyahu, y es que el Partido Demócrata está viviendo un cambio interno parecido al que vivió el Partido Socialista en Inglaterra. Tienes dentro de ese partido personajes muy radicalizados que promueven el boicot a Israel, por ejemplo. Lo mismo que Jeremy Corbyn en el Partido Socialista. O sea que Joe Biden justamente es de todos los personajes quizás el más pro-israelí que tiene el Partido Demócrata. Y es el más cercano incluso a Netanyahu. Pero el partido tiene cambios internos que no tienen que ver con Israel, tienen que ver con la concepción de mundo general. ¿Cómo lees que a las pocas horas de haberse confirmado Bennett como primer ministro ya tuviera una primera llamada con Joe Biden? Yo creo que el gobierno norteamericano está feliz también con que ahora Naftali Bennett sea primer ministro. Y pensemos por qué. Si tú fueses Joe Biden y quieres firmar un acuerdo nuclear con Irán, ¿a quién prefieres enfrente? ¿A un primer ministro nuevo o a un primer ministro que se hizo invitar al Congreso para salir en contra de un acuerdo que firmó nada menos que Barack Obama? Yo creo que Biden prefiere a un primer ministro nuevo, con menos experiencia. Pero te pregunto, porque leí estos días que Naftali Bennett, está a la derecha de Benjamin Netanyahu, es considerado un ultranacionalista de derecha. ¿Puede ser más beligerante Bennett con ese acuerdo nuclear de lo que lo ha sido Benjamin Netanyahu? Es difícil saberlo porque todavía no entramos en esa crisis que me dices tú ahora. Porque el tipo de alianza que tiene Naftali Bennett hace que por lo menos la mitad de los socios sean partidos de izquierda. O sea, lo que tenemos que ver es qué va a ocurrir en la primera crisis. Y jamás, por ejemplo, la Franja de Gaza va a intentar medir al nuevo primer ministro. Medir a ver cómo reacciona en un caso de crisis. El primer ministro puede hacer lo que dijo él en el 2014. En el 2014 dijo, yo, si fuese por mí, entro a la Franja de Gaza, conquisto la Franja de Gaza y derroco al Hamas. Puede decir eso, pero cuando tú eres primer ministro quizás piensas diferente, porque la responsabilidad es tuya totalmente. O sea que es temprano para saber cómo va a reaccionar. Lo que sí creo es que es mejor un primer ministro nuevo, con menos experiencia y menos seguridad personal para enfrentar un caso como este. ¿Cómo puede afectar, y vamos terminando, cómo puede afectar el nuevo gobierno al proceso
no sé si decir proceso de paz, o el estancado proceso de paz, o el moribundo proceso de paz del conflicto palestino-israelí? La gran mayoría de partidos políticos que forman esta coalición consideran que no hay un socio real para llegar a un acuerdo final de paz entre palestinos e israelíes. Pero lo que nosotros vemos es que la Franja de Gaza, dominada por Hamas, ha ganado mucha popularidad en la calle palestina, y la autoridad palestina gobernada por Mahmoud Abbas ha perdido mucha legitimidad. Quizás este nuevo gobierno retome el diálogo con Mahmoud Abbas para que mejore la situación en Cisjordania y que sean más populares, para de esa forma intentar reducir la influencia que está teniendo Hamas después de la última contienda bélica. Termino con un análisis del que no te había dicho nada antes de la entrevista, pero me arriesgo. ¿Cómo puede afectar a América Latina este nuevo gobierno? ¿Puede notarlo de alguna manera? ¿Es algo que le queda muy lejos? Mira, en general los lazos con América Latina del Estado de Israel se han reforzado mucho desde el punto de vista económico. Muchos países de América Latina encuentran en Israel esa capacidad innovadora que necesitan para sus necesidades internas. Por otro lado, este tipo de gobierno tiene que enfrentarse a cambios en América Latina. Por ejemplo, ¿qué sucede si se confirma que Castillo es el nuevo presidente de Perú? ¿Y qué ocurre con un cambio de gobierno potencial en Chile? La relación de América Latina con Israel está supeditada a qué tipo de gobiernos están en el país. O sea, no es lo mismo cuando hay un eje bolivariano en su relación con Israel que cuando hay partidos más modernistas. Gabriel Bentasgal, periodista israelí, experto en Oriente Medio, gracias como siempre por ayudarnos a dibujar un poquito sobre esa situación que hoy vive Israel y que hoy comprendemos mejor. Feliz noche. Un abrazo grande.